Buen día para todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre la poesía de Luis Carlos López desde la perspectiva de Estanislao Zuleta. Zuleta intenta hacer un análisis de qué es la poesía desde una perspectiva lingüística, como factores ajenos a la intención del autor o no propias del texto en sí mismo, sino de su forma exterior. Se aproxima al estilo del poeta, intenta comprender cómo éste se define a través de la poesía y de los diversos recursos de los que se vale para expresarse. Expone la influencia del sonido, la música, entre otros, en la significación de los sonetos. Intenta reconstruir al poeta y de la forma en la que éste se comporta y ciertas actitudes que éste toma en relación con su vida misma, con los demás y con su entorno. Bueno, ya adentrándonos en la obra de Estanislao Zuleta, inicialmente él nos propone un análisis pues, de los elementos constituyentes del lenguaje, pero cómo funcionan desde la poesía. Entonces nos habla del emisor como esa función expresiva de tratar de definirse hacia el receptor, hacia el interlocutor, del canal y el código común que deben compartir estos dos para que pues, el mensaje pueda llegar, y todo esto debe confluir en un contexto pues, necesario para que el acto comunicativo se pueda dar. Entonces vamos a tratar de hacer un reconocimiento del poeta pues a través de la obra que nos presenta Estanislao Zuleta. Entonces vamos a analizar algunos aspectos que nos presenta Zuleta. El primero de ellos es ese terror al matrimonio que se logra evidenciar en la obra de Luis Carlos López. Vamos entonces a tratar de dar un análisis del poema de Se murió Casimiro. Se murió Casimiro el campanero de la iglesia rural y esta mañana lo llevaron al último agujero, con 3 o 4 dobles de campana. Se lo llevaron bajo un aguacero, definitivamente, y quedó Juana, su sobrina, sin sol y sin alero, y tan hermosa como Casquivana. ¿Y quién podrá decir que Casimiro no apuró, sorbo a sorbo en un suspiro y otro suspiro, un cáliz de amargura? Conociendo la lengua viperina de las devotas, conociendo al cura y conociendo tanto a su sobrina. Bueno, entonces en el poema que nos acaba de leer la compañera, podemos evidenciar cómo las rimas van dando un sentido al texto y podemos encontrar allí implícitos ciertas significaciones. Entonces, para ir desglosando un poco este poema, primero podemos hablar del nombre, ¿no? Casimiro. Por un lado, entonces está Casi, que en un suspiro y otro suspiro absorbió un cáliz de amargura. Y por otro lado está Miro, que es, bueno, ve, pues digamos lo que conoce, pero también lo que no quiso reconocer. Y por ello deja de ser Miro para pasar a ser un suspiro. Por otro lado tenemos a la campana, pero esta campana, ese doble de campana, tiene un doble significado precisamente. Entonces por un lado, la campana la podemos analizar como una llamada que anuncia, pero una llamada que anuncia dos aspectos que son la muerte y el deseo. Entonces el entierro y el coqueteo. Por un lado está el entierro, el llamado de la muerte, pues de Casimiro, expresado en el campanero en su relación con campana. Y la llamada de coqueteo y de deseo, pues es ese ofrecimiento un poco de pues la sobrina, ¿no? De Juana la Casquivana, que pues tiene relaciones como sin un compromiso serio. Y acá vemos en estas rimas encontramos, digamos, lo más macabro, podemos decirlo así, del poema, en la rima de ero con campanero, el último agujero, aguacero, sin alero, ¿sí? Y lo terrible que encontramos también en la rima de ura, que es un cáliz de amargura conociendo al cura. Entonces ahí vemos como el engaño del sujeto, de Casimiro, pues con el cura, ¿no? y con Juana la Casquivana. Entonces en este poema podemos encontrar la terrible perspectiva que tiene Luis Carlos del matrimonio y cómo podemos hacer, digamos, una contraposición entre lo que es matrimonio y poesía, ubicándonos pues desde el sentido que le van dando las rimas. Otro aspecto importante que nos permite también reconocer y reconstruir la figura de Luis Carlos y cómo trabajaba la poesía es el tema de los padres.
una situación bastante compleja que nos exponen en la obra acerca de Luis Carlos, y es que, bueno, el tema de los tuvo que ver con que, bueno, creció con la ausencia total del padre y con la presencia de una madre algo ambigua. Digamos que la relación con la madre nunca fue del todo positiva, sí tenía como unos enredos con la madre. Y bueno, este tema de los padres pues nos lleva a catalogar lo que fue el humor que utilizaba Luis Carlos en su obra, que lo hacía ver a veces, digamos, como una figura rebelde, pero a la vez, digamos, exaltante y grandiosa, donde toda esta carga emocional pues hacía que surgiera todo ese despliegue de humor a lo largo de su obra. Entonces, digamos que en su obra se pueden ver como en algunos poemas, bueno, que la idea también es que ustedes vayan y visiten la obra de Luis Carlos, pues se puede dar cuenta de que habla del padre, pero nunca en una relación buena, siempre como algo ausente, y pues la madre en algunas ocasiones pues la toma como una madre buena, en otras ocasiones como una madre mala, por decirlo así. Otro aspecto, ya para ir cerrando esta reconstrucción de Luis Carlos, es el tema del territorio, esa región donde él nace y crece, que tiene una relación que no es del todo buena y tampoco es del todo mala. Digamos que la podemos definir como un 50-50 entre una simpatía y una distancia, así como que, pues bueno, me gusta, es mi territorio, pero pues tampoco es que me agrade del todo, me hace caer en la cotidianidad. Sí, entonces también prefiero mantener una distancia porque no encuentra pues en su territorio una realización, ¿sí? No es capaz de encontrar esto. De hecho, en un poema de Luis Carlos que se llama Gogla Tropical, el cual es casi que una contestación a un poema del Fray Luis de León que se llama Vida Reiterada, donde en el poema del Fray Luis de León entonces él valora su refugio, encuentra en él un lugar de desconexión, de paz, de inspiración. Entonces Luis Carlos pues va a hacer todo lo contrario, le va a decir como que bueno, que sí, que él encuentra unas reminiscencias positivas y alegres en este territorio, pero que es un logro que lo limita, que lo hace caer, digamos, en la cotidianidad, como algo que es conocido, que sí, que pues creció ahí, pues lo conoce, no le ofrece, digamos, que nada nuevo, no le permite, digamos, que en cierto modo huir de ese padre que ya hablamos en un punto, que lo mantiene siempre en un mismo punto. Entonces también encontramos que él hace unos poemas a Cartagena, a su tierra, pues, y bueno, en uno de esos dice como que hubo una época en la que se pudo amar, que en el pasado entonces había quien amara y pues tenían como el territorio para poder amar, tenían dónde amar. Pero que luego vino el tema del progreso y bueno, el progreso lo ve como algo que tuvo un efecto contraproducente en el territorio y pues por lo cual el presente es un territorio imposibilitado para el amor. Entonces, bueno, en la obra de Zuleta también él nos va presentando de diferentes formas de la obra de Luis Carlos, perdón, como él nos habla de zoología y botánica con temas como la flor, los pájaros como colibrí, guacamayos, muy también del territorio. También en un punto nos habla de cómo se ve ahí en toda la obra la astronomía, la influencia, o bueno, las figuras del sol, la luna, las estrellas, qué significación le da Luis Carlos a todos estos elementos, animales como el buey, el perro, los animales de bruja, bueno, un montón de cosas, la verdad, bastante interesantes. Entonces, bueno, aquí también van a poder encontrar, por acá les voy a dejar algunos poemas acerca de la obra de Luis Carlos. La idea es que ustedes también vayan, exploren y desde su propia perspectiva pues puedan darle un análisis a esta obra que es verdaderamente hermosa. Uno se adentra en ella, se va conociéndola y uno se logra dar cuenta de que realmente hay aspectos demasiado interesantes. Entonces aquí vamos a leerles unos últimos dos poemas como para que ustedes se antojen más de la obra y vayan y la visiten. A mi ciudad nativa. Noble rincón de mis abuelos, nada como evocar, cruzando callejuelas, los tiempos de la cruz y de la espada, del ahumado candil y las pajuelas. Pues ya pasó ciudad amurallada,
Rueda de folletín, las carabelas se fueron para siempre de tu rada, ya no viene el aceite en botijuelas. Fuiste heroica en los años coloniales cuando tus hijos, águilas caudales, no eran una caterva de vencejos. Mas hoy, plena de rancio y desaliño, bien puedes inspirar ese cariño que uno le tiene a sus zapatos viejos. A un perro. Ah, perro miserable, que aún vives del cajón de la basofia, como cualquier político, temiendo las sorpresas del palo de la escoba, y provocando siempre que hurtas en el cajón pleno de sobras, como cualquier político, la triste protesta estomacal de ávidas moscas, para después ladrarle por las noches bien harto de carroña, como cualquier político, a la luna, creyendo que es algún queso de bola. Ah, perro miserable, que humilde ocultas con temor la cola, como cualquier político del día, y no te da un ataque de hidrofobia.